Pelati, hago docencia e investigación científica y bueno, pueden ver todo mi trabajo en www.elbioacademia.wordpress.com. El libro que voy a presentar hoy aquí con ustedes de manera virtual se llama El pensamiento complejo y el trialismo y es una parte de mi tesis doctoral. Otra parte ya fue publicada y se encuentra en el libro Otra introducción al pensamiento complejo, cuyo video de presentación también los invito a ver y que se encuentra en mi canal de YouTube. La obra se puede descargar de manera libre y gratuita y citando debidamente la fuente, como figura aquí, desde un soporte de WAI y desde otro soporte de la UNR, ya que está en el catálogo de esta última biblioteca. En esta ocasión, como lo hice con mi obra La costumbre en el derecho argentino, les mostraré e invitaré a leer el libro a través de preguntas, que espero los inciten a leerlo. Tiene su razón de ser en una deformación profesional porque tiene que ver con lo que más me gusta, que es hacer preguntas y que se vehiculiza armoniosa y sistemáticamente a través de la filosofía. El libro se pregunta cuál es el eje del sistema jurídico, qué es lo que atraviesa a todas las dimensiones o elementos del derecho. ¿Es que acaso el derecho tiene dimensiones? ¿Es el derecho un fenómeno complejo? Y si fuera así, ¿qué lo compone? ¿Por qué? Esta disciplina enmarcada en las ciencias sociales, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué es lo que hace al derecho una disciplina autónoma? ¿Qué es aquello que lo diferencia del resto de las ciencias? ¿Qué teoría del derecho puede producir este encuentro prometido entre distintos niveles del saber? ¿Quiénes participan en la construcción de este derecho así visto? ¿Es que acaso se construye? ¿Qué le otorga sentido a lo jurídico? ¿Qué son las dimensiones? ¿Para qué hacemos lo que hacemos hablando del sentido? ¿Para qué se hace el derecho? ¿Cuál es el papel del pueblo en todo esto? ¿Y el de la norma jurídica? ¿Cómo juegan contenido y continente en el derecho, la forma y la materia? Resumiendo, ¿qué es lo que define al derecho? Cuando estamos en presencia de un fenómeno susceptible de ser analizado por el derecho, ¿cuándo? ¿De qué depende? Porque es análisis, investigación, docencia y más. Si se compone de varios elementos, ¿es que alguno de ellos prepondera o conviven en armonía? Si hablamos de las ramas del derecho, las ramas jurídicas, ¿cómo se distinguen entre ellas? ¿En qué se diferencia el derecho de la salud del derecho administrativo y del derecho de la ciencia? Hablando de la ontología, ¿qué es? ¿Cómo se relaciona con el derecho? ¿Qué preguntas trae? ¿Hay relación con la simplificación y la complejidad del derecho? Entonces, ¿qué es un derecho simple y qué es un derecho complejo? ¿Puede el objeto de una ciencia tener componentes contradictorios en sí mismo? ¿Puede tener distintas esferas de realidad y si fuera así, cuáles son? ¿De qué habla el trialismo en este sentido, la teoría trialista del mundo jurídico? ¿Qué tienen en común las dimensiones del trialismo? ¿Qué es lo dado y lo construido en el derecho? ¿Qué elemento del derecho permite la crítica? ¿Cuál es la definición del derecho para el trialismo y en qué se diferencia del resto de las teorías? ¿Qué es el neodualismo? ¿Implica separación si se habla de articulación? ¿Quién es Edgar Morin? ¿Cuál es su pensamiento? ¿En qué se relaciona con el trialismo? ¿Cuáles son las críticas que hace este autor, Morin, al positivismo? ¿Cómo se traduciría una visión mecanicista en el derecho? A la hora de pensar el objeto del derecho, ¿se lo construye o se lo reconoce? ¿Es posible abarcar a distintas teorías jurídicas incompatibles entre sí para definir al derecho? ¿Cómo funcionarían estos elementos de manera separada? ¿Cómo se desarrolla el trialismo? ¿Cómo se percibe lo diferente en lo mismo y lo mismo en lo diferente? ¿Es posible la variabilidad metodológica o epistemológica? ¿Cómo introducir la inducción, la deducción, la intuición como métodos en el derecho? ¿Cómo se relacionan con el objeto jurídico? ¿Este objeto jurídico debe ser realista o debe ser complejo? ¿Cómo integrar los distintos recorridos de la historia, de la filosofía del derecho y del derecho comparado? ¿Qué teoría haría las veces de puente teórico
¿De qué manera es posible contestar las afirmaciones de un tiempo, de una época? ¿Cuál es el papel de la idea en una teoría jurídica? ¿Es posible? ¿Cómo se canaliza, si fuera posible? ¿Y qué utilidad tiene en la mejora de la realidad de las personas? ¿Es posible una teoría multidimensional? ¿Hay peligro de separar o contextualizar en el derecho? ¿Qué hacer ante una ley injusta? ¿Qué papel cumple el ciudadano entonces? Si Morin habla de una ciencia con conciencia, ¿cómo canalizarla en el derecho? ¿Qué es la dimensión práctica? ¿Cómo ingresar la presencia de lo no científico en lo científico? ¿Es posible un objeto que articule disciplinas diferentes o da lugar a desorganización, mezcla? ¿Hay ensayos de este tipo en el derecho? ¿Qué aspectos tienen en común estas teorías, la del pensamiento complejo y la del trialismo? ¿Cuáles son los filósofos, los marcos teóricos, los autores en común? ¿Cuáles son los aspectos que las teorías tienen en común? ¿De qué hablan cuando hablan estas teorías de contradicción, de dimensiones, de complementariedad, complejos, el todo y las partes, la importancia relativa del hombre aislado, la crítica, la composición del ser, la preferencia por la participación ciudadana, el problema, la incertidumbre, la constante renovación de las teorías, la visión integrativista, las lógicas distintas, la pedagogía, la noología, la posición ante el marxismo? La clave se halla en encontrar una pieza articuladora de aspectos en un derecho que nos plantea desafíos desde diferentes flancos. ¿Cómo canalizar el pensamiento complejo en el derecho? ¿Es complejo el trialismo? ¿Cuáles son estos límites? Los invito a leer el libro no para contestar estas preguntas, sino para formularlas mejor. Los espero.